Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es un gusto estar contigo como siempre y con tu audiencia. Bueno, disparado el precio del petróleo, doctor Lloreda. Entendemos que ha llegado a $118 el barril de Brent. ¿Cómo está en esta mañana y cómo impacta a Colombia positiva o negativamente este aumento en el precio del petróleo? Fernando, como lo ha señalado, sí, el precio está disparado en unos rangos que no se veían desde antes del año 2014, por las razones que son de todos conocidas, y ese, pues ante la manera como ha ido escalando la guerra en Ucrania, pues muchos países ante todo buscan asegurarle a sus habitantes la energía. El mundo continúa dependiendo en alrededor del 83% del petróleo, del gas y del carbón, y la energía más costosa es la que no se tiene. Entonces, pues lo cierto es que muchos países están buscando garantizar a corto y mediano plazo tener hidrocarburos, entre ellos el petróleo, y por eso pues dispuestos a pagar estos precios altos. Eso pues es la razón principal, lo uno. Lo segundo, pues en los últimos días el hecho de que se estén considerando sanciones económicas a la industria del petróleo y gas de Rusia, pues que también lo explica. Y me preguntas eso, ¿cómo afecta a Colombia? Lo afecta de manera positiva y de manera negativa. De manera positiva, pues porque en la medida en que los precios del petróleo sean altos, eso le representa a las finanzas públicas de Colombia y de las regiones en regalías pues mayores recursos. Pero por otro lado, pues claro que también hay una presión al incremento en el precio de los combustibles, que llevará al gobierno a definir si los incrementa o si incrementa los subsidios que hoy día tienen los combustibles en Colombia. Subsidios que son muy altos, doctor Lloreda, ¿no es cierto? Mantener el precio de la gasolina en determinados niveles le cuesta al erario público una cantidad de dinero muy importante. Así es. Muchos colombianos de pronto no somos conscientes del subsidio a la gasolina y al diésel que hoy existe. En el caso de la gasolina, alrededor de 4.000 pesos de la tarifa que estamos viendo es pagada luego de otra manera. Si no estuvieran subsidiados los combustibles en Colombia, en lugar de estar viendo los precios actuales, entonces la gasolina costaría 4.000 pesos más y el diésel 6.000 pesos más. Pero eso en lo corrido, en lo que va acumulado el año pasado, este año le representa al gobierno alrededor de 11, 12 billones de pesos o un poco más, que es equivalente a una reforma tributaria. Entonces, si la decisión del gobierno terminase ser la de buscar mantener los mismos precios de los combustibles que estamos viendo, pues entonces ese subsidio va a tener que incrementarse, y eso pues genera un hueco mayor para las finanzas públicas. ¿Hay alguna previsión que pueda hacerse sobre cómo va a ser el comportamiento internacional de los precios del petróleo? ¿A cómo se va a poner? Ha llegado a $118 el barril de Brent. ¿Y qué perspectivas tiene eso, doctor Francisco José Lloreda? Fernando, va a depender de cómo evolucione la guerra en Ucrania. Y uno ahí podría apreciar por lo menos tres escenarios. Un escenario es que continúe escalando, y si continúa escalando, pues los precios continuarán subiendo porque los países no están dispuestos a quedarse sin ese energético, y es comprensible. Lo segundo, que
que se avance en las negociaciones, aunque no es tan fácil saber o sea, en qué puedan terminar las negociaciones, porque la Federación Rusa pareciese no está dispuesta a ceder en sus pretensiones territoriales, y también respecto de vulnerar la autonomía de Ucrania en cuanto a sus decisiones políticas y económicas. Y lo tercero sería pues un escenario de una confrontación militar que vaya más allá de Ucrania, donde pues los precios ahí se dispararían pues mucho más de lo que estamos viendo en este momento. Entonces no es fácil saberlo, Fernando. Ahora, señalaba yo que, por supuesto, para el caso de Colombia genera una presión sobre los precios de los combustibles, pero también estos precios altos del petróleo le representan recursos muy importantes a las finanzas públicas, recursos muy importantes a las regiones, porque por cada dólar que se incremente el precio del Brent, eso le significa a las finanzas públicas alrededor de 450.000 millones de pesos si ese incremento en ese dólar se mantiene estable. Y las proyecciones que ha hecho el gobierno son un Brent de $62. Entonces, si estamos hablando de unos 40 o incluso $50 por encima, entonces eso podría, si se mantiene ese precio, pues podría representarle al fisco alrededor de pues de pronto cerca de 20 billones de pesos con los que no contaba. 20 billones de pesos con los que no contaba, una cifra muy apreciable. Doctor Lloreda, ¿en qué incide o de qué manera incide en el precio del petróleo la negativa que pueda tomar Europa o que esté tomando Europa de no comprar gas de Rusia? En este momento, el 40% del gas de Europa proviene de Rusia. Entonces entonces Europa es altamente dependiente del gas ruso, y en alrededor del 30% del petróleo que se consume en Europa proviene de Rusia. Entonces también es altamente dependiente, uno. Lo segundo, recordemos que Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo y el segundo mayor productor en gas. Entonces, si se avanza en la decisión de no comprarle gas y de pronto petróleo a Rusia, pues lo importante es identificar de cómo se compensa esa oferta, a quién se le compra. Ahí las opciones que existen son una, es principalmente gas licuado que se transportaría desde los Estados Unidos, de Canadá principalmente. Hay excedentes de gas, pero pues eso todo no se logra de la noche a la mañana, reemplazar esa oferta rusa. Y en materia de petróleo, pues va a depender de si los países distintos a Rusia y especialmente a Occidente están dispuestos a utilizar reservas estratégicas. Vemos que en la última semana hubo dos decisiones, una decisión de Estados Unidos de hacer uso de una parte de sus reservas estratégicas, alrededor de 50 millones de barriles. Solo que 50 millones de barriles o 60 millones de barriles alcanzan para, pues, si uno lo distribuye, pues significaría es como 1 millón de barriles adicionales diarios por 2 meses, ¿no? Eso no alcanza para mucho, pero va a depender un poco de eso y de la capacidad que tenga el resto de los países de incrementar su producción. Es decir, si se avanzan esas sanciones, que son sanciones que realmente le dolerían a la Federación Rusa, de todos modos, en el proceso de implementación los precios tendrán una tendencia al alza. Mientras conversábamos, doctor Lloreda, el precio del petróleo Brent llegaba a los $138 por barril. De manera que, mire usted pues, que esto es cosa de minutos
cómo varía el precio del petróleo y en unas proporciones realmente importantes, ¿no? $138 por barril el petróleo Brent. Es la... Así es, Fernando, porque como lo indicábamos, ningún país medianamente sensato está dispuesto a dejar a su población sin energía. La energía más costosa es la que no se tiene, y no solo en el caso de Europa, el mundo entero pues depende de los hidrocarburos y entre ellos pues del petróleo. Esto lo estamos viendo no solo en el caso del petróleo, el precio del gas también pues está disparado, el carbón está por encima de $430 la tonelada, y esto nos debe llevar a una reflexión muy importante en Colombia, Fernando, y es que nosotros no podemos darnos el lujo de perder la autosuficiencia en materia petrolera. Hoy día Colombia está importando, en algún momento del año importa gas, pero Colombia tiene petróleo, Colombia tiene gas, y lo que nosotros no podemos es volver a correr el riesgo que ha corrido Colombia en otras épocas de perder la autosuficiencia y depender del petróleo importado. Recordemos que hace unos años estuvimos cerca de un apagón, de un nuevo apagón parecido al de la década del 90, y eso fue porque había un compromiso con Venezuela, que Venezuela iba a enviarnos gas, y Venezuela no cumplió su compromiso. Entonces no teníamos suficiente gas para poder encender las plantas térmicas y generar electricidad, y estuvimos pues muy cerca de un apagón. Esto fue en el gobierno anterior, y eso le ocurre a un país que no valora y que no entiende la importancia de ser autosuficiente en materia energética. Por eso pues lo que nosotros debemos hacer, y lo hemos dicho hasta la saciedad, es hacer el uso responsable de los recursos con los que contamos. Nosotros no podemos detener la exploración de petróleo y de gas en Colombia, eso sería totalmente irresponsable. Nosotros necesitamos buscar la manera de continuar produciendo estos durante unas décadas, porque el proceso de diversificación energética del mundo ni se da de la noche a la mañana, tampoco se da en 12 años como algunos lo indican, sino que toma mucho más tiempo, y lo que no tendría ningún sentido es que a la vuelta de unos años, pocos años, pues nosotros terminemos no solo dependiendo del petróleo, sino del gas importado para efectos de atender las necesidades del país. Una razón que se le manda también a cierto candidato a la presidencia, que dice que lo primero que haría sería eliminar la extracción de petróleo en Colombia. ¡Qué irresponsabilidad, por Dios! Cómo se juega con las palabras y cómo se podría conducir a Colombia a una verdadera catástrofe energética y catástrofe económica. Doctor Francisco José Lloreda, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Fernando, como siempre es un gusto. A toda tu audiencia un saludo muy especial, y para ti un abrazo muy afectuoso. Gracias, Fernando. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, estaba con nosotros. Qué irresponsabilidad sería con el país atacar la industria petrolera, que es la que nos está dando vida. En este momento, les repetimos, el petróleo Brent llega a los $138 por barril, unos ingresos con los que el país no contaba y que en algo pueden ayudar, o en mucho, quién sabe, a las finanzas públicas.